Pues buenas tardes de nuevo. Es la tercera de las charlas. La primera tuvo lugar el viernes por el profesor Rubén Vega, ayer por el profesor Leonardo Borque. Hoy es la tercera charla conmemorativa. La tercera porque el viernes hubo una, ayer fue la segunda y hoy es la tercera charla conmemorativa. Y mañana va a haber una mesa redonda, un encuentro entre miembros de la asociación y la presentación de un libro que acaba de salir también con las memorias de una niña de la guerra, de la periodista e historiadora e investigadora Celia Santos. Hoy tenemos con nosotros, para mí es un honor porque fue alumno mío, hace ya bastantes años en el instituto. También fue alumno del profesor Rubén Vega, que dio la charla el viernes aquí sobre las Asturias en guerra. Y amablemente se presta a colaborar con nosotros. Ya tiene alguna pequeña publicación sobre los bombardeos en Asturias. Se llama Alejandro Fernández, es de Cangas de Onís y pensó que iba a poder tener todo el día hoy para venir, pero acaba de ingresar como profesor en el Instituto de Pola de Lena, con lo cual, pues, en el Instituto de Pola de Lena, con lo cual viene de dar clase directamente de allí. Sin más dilación, pues, con vosotros está, Alejandro. Vale, pues bueno, muchas gracias, Gonzalo, por la presentación. Querría comenzar agradeciendo a la Asociación de Niños de la Guerra que hayan contactado conmigo y que hayan pensado en mí para dar esta charla, que humildemente pues haré en la medida de mis posibilidades. Iré mencionando a lo largo de la conferencia a otros colegas y otros compañeros también historiadores que tienen aportaciones y que tienen pues una solvencia en este campo mayor que la mía, pero aún así agradezco muy especialmente a la asociación y a Gonzalo Barrena, que pues para mí no es la primera vez que compartimos así también una mesa y siempre es un placer que cuente conmigo y que me presente. Bien, quiero comenzar dando unas pequeñas pinceladas de cuál va a ser el marco de la charla, ¿vale? Voy a comenzar a través del PowerPoint a explicar cómo se gesta en un principio la ayuda alemana, la génesis de esa ayuda, para pasar posteriormente también a las fechas en las que la Legión Cóndor empieza a actuar en España y ya luego centrarme más pues, en la Legión Cóndor y su papel en el Frente Norte y ya posteriormente la última parte de la conferencia, casi la mitad, como ustedes verán, va a ser o va a tratar acerca del bombardeo de Cangas de Onís, al que, yo titulo, digamos, el Guernica asturiano. Y explicaré por qué hablo en esos términos. También decir que, como verán, voy a intentar de apoyar todas mis afirmaciones en fuentes primarias que intento mostrar en el PowerPoint. Así que, vamos a comenzar hablando un poco del inicio de la ayuda alemana, ¿no? Digamos que a las alturas de julio de 1936 no estaba tan claro que Hitler fuera a ayudar a los sublevados. Realmente no había unas relaciones efectivas entre los sublevados y, digamos, los nazis o la Alemania de Hitler, sino que esas relaciones estaban más vinculadas a la Italia fascista de Mussolini. ¿Qué pasa? Que, como voy a intentar ir rápido por esta parte de la conferencia porque seguramente todos ustedes ya están versados en los inicios de la sublevación. La situación se encalla, la sublevación no triunfa, el golpe de Estado es un fracaso y en la mayoría de capitales de provincia no consiguen tomar el poder. Entonces, la situación se estanca. A partir de ese momento, lo que los sublevados van a necesitar es el traslado del ejército de África a la península, que se va a hacer a través de barcos y con aviación, tanto italiana como alemana.
a partir creo recordar que eran las primeras semanas de agosto de 1936. Pero bueno, simplemente la curiosidad de comentar que en un principio la ayuda alemana no tenía por qué llegar porque las relaciones estaban más vinculadas a la Italia fascista. ¿Qué va a pasar? Como les pongo ahí, el 22 de julio de 1936 existen gestiones, telegramas y bueno, contactos entre Franco y Mola, no necesariamente por separado, con Hitler, que rechaza en un primer momento el envío de ayuda. A partir del 23 de julio va a ser una gestión en solitario de Francisco Franco la que va a acabar consiguiendo esa ayuda alemana y lo va a hacer a través de dos personas vinculadas al partido nazi en el protectorado de Marruecos. Tengo por aquí los nombres, no recuerdo, Langen y Bernard. Bueno, son dos personas del partido nazi dirigentes en Tetuán. Bueno, esas personas van a viajar con una comitiva a entrevistarse con el Führer, que los va a recibir el 25 de julio. El 25 de julio, bueno, accede a la petición. Tras una reunión de él, de Hermann Göring, en fin. Entre todos van a llegar a la conclusión de que es necesario enviar ayuda a España. Se va a poner en marcha, como aquí os pongo, la Operación Fuego Mágico. Se llama Operación Fuego Mágico porque es una parte de una ópera de Wagner que estaba viendo Hitler cuando llegó la comitiva y, bueno, en fin, es un poco por poner el contexto de estos inicios. Aquí tengo los telegramas, ¿no? Esa carta que envía Franco con estas dos personas que les comentaba antes, son los dirigentes del partido nazi, en la que, bueno, pues combina a Hitler el envío de ayuda para combatir a las fuerzas destructoras del comunismo. Y debajo les pongo el telegrama que Hitler envía a sus soldados, bueno, de manera secreta, en la base aérea antes de partir hacia España. Y bueno, al lado de un mapa de ese puente aéreo que les comentaba antes. En definitiva, va a ser fundamental esa ayuda italiana y alemana, va a acabar siendo fundamental en el traslado de esas fuerzas que hacían falta para avanzar hacia Madrid. Bien, ¿qué pasa? Que en un primer momento no podemos hablar de la Legión Cóndor. Hay que hablar, la ayuda alemana se va a desarrollar, digamos, en diferentes etapas, ¿vale? No nos vamos a detener en ello, pero bueno, hay diferentes etapas. En agosto, bueno, habían enviado artillería, habían enviado combustible, habían enviado vehículos, bueno, en fin, todo tipo de ayuda y logística militar, pero la Legión Cóndor, cuando se va a crear, va a ser a finales de octubre, en noviembre de 1936. Entonces, por lo tanto, no toda la ayuda alemana fue la Legión Cóndor, ni podemos hablar, porque existen bombardeos de aviación alemana que en un principio no constituían aún lo que luego se llamó la Legión Cóndor, que va a ser, y por eso me centro en ella, que va a ser la que actúa fundamentalmente en Asturias. Bueno, les pongo ahí también las condiciones que puso el almirante Willem para la creación. Va a ser una ¿cómo se me acaba de ir una unidad militar exclusivamente alemana, que va a tener mandos exclusivamente alemanes y que únicamente va a responder ante Franco, en el caso de las comunicaciones con el ejército sublevado. Y bien, bueno, pues eso, comienzan a llegar entre el 7 y el 29 de noviembre, 25 buques, empieza a llegar esa Legión Cóndor ya constituida a España. Y bueno, ahí está Sperrel, que nunca sé cómo se pronuncia, que era el comandante jefe de la Legión. Bien, bueno, vamos a pasar ya, digamos, a lo que más nos interesa, que es el papel de la Legión Cóndor en la campaña del norte. Esta foto me parece bastante interesante. La encontré en el archivo del Ejército del Aire y creo que son Heinkel G51. Según ponía allí en el archivo, están sobrevolando Villaviciosa. Yo no sé si ustedes reconocen el tramo de costa asturiana al que puede pertenecer, pero bueno, así me parece una foto pues, bastante importante e interesante. Bien, cuando hablamos de la Legión Cóndor en la campaña del norte, en el frente de Asturias, fundamentalmente, surgen dos cuestiones, que son las que les planteo ahí. Por un lado, si fue fundamental en la victoria de los ejércitos franquistas y, por otro, si su superioridad frente a la aviación republicana fue tan abrumadora como históricamente se ha venido relatando. Entonces, vamos a tratar de responder brevemente a estas cuestiones que son importantes para comprender el marco de los bombardeos.
Bien, el papel de la aviación en la campaña del norte nos tenemos que poner en la situación de que los ejércitos franquistas venían, podríamos decir, que arrasando a las tropas republicanas en los frentes de Bilbao y fundamentalmente en Santander. Entonces, cuando llegan a Asturias, se plantean de alguna manera que va a ser o que va a continuar siendo un paseo militar. A partir del 1 de septiembre, que comienza la batalla de Asturias, se van a ir dando cuenta de que eso no va a ser así. Bueno, es archiconocida la batalla del Mazuco, ¿no? Ese episodio en el que, pues, un ejército republicano muy inferior, fatalmente pertrechado, y, bueno, en definitiva, en unas circunstancias que no favorecían una buena resistencia, es capaz de contener, creo recordar ahora de memoria, que son, no sé si son 2 semanas o casi 3, a los ejércitos de Franco. Entonces, esto va a suceder a mediados de septiembre de 1937. Ahí los mandos se van a dar cuenta de que ese paseo militar no va a resultar pues, efectivamente así. Y bueno, pues como todos sabemos, la lucha se va a perpetuar durante 2 meses, hasta que el 21 de octubre cae Gijón. Pero bueno, volviendo a inicios o mediados de septiembre, esta era la situación. Yo creo, y bueno, esto que voy a decir ahora es un poco mi opinión, en base pues, a la bibliografía que yo leo y también a algunas fuentes que manejo y que a continuación comentaré, que podemos decir o podemos afirmar que el papel de la Legión Cóndor fue efectivamente crucial en la victoria de los ejércitos de Franco, de los ejércitos sublevados en la campaña del norte. Bueno, tengo aquí otra frase también de Jorge Martínez Reverte, que es el prologa a la batalla de Oriente de Asturias de Luis Aurelio González Prieto, que les recomiendo si no lo conocen, es una obra que bueno, abarca prácticamente la totalidad de la batalla del Oriente de Asturias. Y bueno, pues viene a decir eso, que esa resistencia se va a producir a pesar de los salvajes bombardeos. Las menciones o las apariciones en las fuentes que hacen alusión a la dureza de los bombardeos son constantes. Son constantes. En fuentes del Archivo de Ávila, en fuentes del Ejército del Aire, yo me he ido encontrando con que son constantes, son abrumadoras y que tienen un papel preponderante en lo que es la campaña del norte. No solo la prensa, porque claro, podemos pensar, y luego lo comentaremos y lo vamos a ver, que la prensa, evidentemente, la prensa republicana y la prensa franquista tienen un papel, bueno, yo diría que fundamentalmente propagandístico. Entonces, nos podemos fiar relativamente de la prensa, pero la cuestión es que en el cruce de fuentes, como veremos después, las alusiones a los bombardeos son constantes y bueno, pues destilan una importancia. Bien, continuando con esta intención de responder a esa pregunta, tenemos los factores que Adolfo Prada, el coronel comandante en jefe del Ejército del Norte, del Estado Mayor Republicano, en la fase de la guerra en Asturias, establece él da 4 razones en su informe por las que se perdió el norte, por las que el ejército republicano fue derrotado. Habla del fervor político de las masas, cosa que también es muy importante. Es una región en la que bueno, pues, se había producido la insurrección obrera de octubre, había contingentes de milicianos y partes del ejército que estaban profundamente ideologizados. Se está luchando también no solo por la guerra, sino por la supervivencia propia y la de la familia, porque están luchando en su terreno. Entonces, bueno, todo eso favorece la resistencia. Y aquí les pongo en negrita esta frase. El factor terreno no ofreció todo el apoyo esperado por la nueva arma puesta en acción por el enemigo, la aviación, de enorme eficacia en las cumbres. Luego veremos también que la Legión Cóndor desarrolla 2 nuevos tipos de bombardeo o de actuación en Asturias, aunque bueno, fueron más o menos matizados posteriormente, pero en fin. Es decir, Adolfo Prada también incide en el papel de la aviación y bueno, luego el clima, que tiene que ver también con la aviación, porque dice en esta frase que nunca el norte de España conoció un cielo más despejado, que eso también favoreció la actuación de la Legión Cóndor. Y de hecho hay también una correlación interesante en cuando los días que vienen pues, los bayous, los días que vienen malos, que vienen nublados, la aviación no vuela y los ejércitos no avanzan. Bueno, también por otros factores, ¿no? Pero bueno, que está todo
hay una correlación. Y bueno, luego la industria, que no tiene el 30% de su rendimiento. Esto se debe también a, bueno, a que ya en la última etapa de la guerra, hasta en las industrias más básicas, se llama filas a gente que debería estar produciendo y, bueno, se produce una caída de la producción industrial, fundamental también en la guerra. En los puntos anteriores, Sí. Sí, dijiste que los 4 apoyaban la circunstancia de que fuera más difícil para el ejército en Madrid por la protección. El primer punto no lo tengo claro. ¿Cómo, perdón? El primer punto no lo tengo muy claro. Dices que... El fervor político de las masas. Estos factores son los de los que habla Adolfo Prada. Sí, pero ¿eso apoya o ayuda? Eso ayuda, o sea, él... nosotros no. Bueno, es verdad, tiene razón, porque pongo 4 factores que 3 son en contra y uno a favor. Tienes razón. Adolfo, tiene razón. Esta frase hace referencia a cómo Adolfo Prada explica que pudieran resistir de esa manera. Es verdad. Gracias por la aclaración, porque ahora que lo veo... Sí, no. Ahora que lo comentas, puse 3 en contra y 1 a favor. Vale, gracias por la puntualización. Y bueno, pues aquí simplemente intento pues apoyar lo que estoy comentando, ¿no? Luis Darmiñán, ya viene la aviación, como tantas veces, su valor es inaudito. Adolf Galland, que dice que el ejército republicano no tenía ni de lejos algo que se pareciera a la potencialidad aérea que tenían las fuerzas de la Legión Cóndor. Y bueno, esta frase de Ángel Viñas, que no se refiere exactamente al frente de Asturias, pero a mí me parece interesante, que dice: yo no digo ni se puede decir que gracias a Mussolini y a Hitler Franco ganó la guerra, lo que sí se puede decir es que sin Hitler y Mussolini Franco no hubiera ganado la guerra. Y eso, bueno, pues vale tanto quizás como para el puente aéreo que comentamos antes, como para el frente norte. Me quiero, detener brevemente en este documento que les pongo ahí. Y, de paso, agradecer a Pablo Martínez Corral, no sé si ustedes lo conocen, es un historiador de Avilés, es amigo mío, y también tiene investigaciones sobre este tema. Yo el otro día una charla en Avilés y, bueno, tenemos amistad y contacto. Entonces, el otro día me pasaba este documento, que además me vino de perlas para ponerlo aquí, porque les voy a leer la última frase. Entonces, bueno, le quería agradecer a Pablo Martínez Corral y al colectivo La Trócola, que también son un colectivo de ahí de Avilés que se dedican a investigar todos estos temas. Esto es un informe del ejército franquista sobre la situación en el Frente Norte. Y está fechado, aquí no está fechado, pero Pablo me dijo que era del 30 de septiembre de 1937. Y el último párrafo dice: también en el próximo porvenir se ha de contar con que únicamente aquellas brigadas consiguieron progresar delante de las cuales se emplean las fuerzas en pleno de la Legión Cóndor en repetidos servicios compactos. Es decir, que este documento, un informe de los propios ejércitos franquistas, reconoce que solo avanzan detrás de la aviación, que la aviación bombardea en pleno, en repetidos servicios compactos y detrás van las brigadas navarras, me encantó que Pablo hallara este documento, creo que es del Archivo de Ávila, y que tuviera también la amabilidad y la generosidad de pasármelo, porque, esta frase a mí me parece lapidaria. Bien, entonces, dejamos a un lado esa primera pregunta que surgía sobre la Legión Cóndor en el Frente Norte, que yo creo que estamos en condiciones de afirmar de que si no fue el factor determinante, al menos fue uno de los factores cruciales de la derrota, de la República. Bien, la otra pregunta que suele surgir, o a la que hay que responder, es si hay una superioridad abrumadora de la aviación alemana frente a la aviación republicana. Y aquí sí que es verdad, y quiero citar a Artemio Mortera, que supongo que también lo conocerán, es un historiador de Mieres, experto en armas, en historia militar y, concretamente en el estudio de las armas. Y, fue sacando ahora en su blog un estudio bastante riguroso y bastante minucioso sobre este tema. Entonces, él matiza, porque siempre, digamos, que la historiografía ha venido contando y ha venido reproduciendo relatos
de aviadores republicanos que siempre hacen alusión, bueno, y el propio Galland también hace alusión a eso, ¿no? Que siempre hacen alusión a que la República no tenía medios, no tenía aviación, no tenía aviones y no tenía, digamos, capacidad de competir con la Legión Cóndor en la batalla por el aire en Asturias. Bien. Bueno, Artemio Mortera lo matiza en parte, y le voy a explicar por qué. Porque él hace recuento de todos los cazas, empieza matizando, empieza comentando que sí, que es verdad que a nivel de bombarderos, o sea, a nivel de la capacidad de bombardeo, la aviación republicana no tenía absolutamente nada. No tenía ni la más mínima capacidad de competir con la Legión Cóndor. ¿Qué pasa? Que para que los bombardeos efectivamente bombardeen, necesitan cazas, porque los cazas necesitan escoltar a esos aviones para que puedan llegar a su objetivo y bombardear. Vale. Entonces, sin cazas no se puede llegar a esos objetivos. Donde está este matiz que hace Artemio es que la República sí que contó con bastantes cazas y que además los cazas soviéticos en un primer momento eran mejores aparatos que los alemanes, aunque bueno, luego los alemanes van a ir enviando mejor y más material. Entonces, bueno, Artemio lo que hace es eso, matizar esa idea de que la República no tenía aviación en Asturias. Sí que tuvo, y Artemio cuenta hasta unos 25 cazas. ¿Qué pasa? Que inexplicablemente esos cazas siempre fueron derrotados, siempre. No hubo ni una sola batalla en el aire que ganara la República. ¿Por qué? Entonces, claro, aquí, después del matiz, viene a corroborar la tesis de que la superioridad era total. ¿Por qué? Porque Artemio habla de que era de la retirada de los aviadores soviéticos, que produce un efecto desmoralizador, de que era una aviación y un ejército en retirada desde Santander, que también es muy importante, que la República nunca contó, digamos, con un apoyo logístico de tierra que permitiera a esos 25 cazas a la vez volar. Y hay otra cosa que también comenta, que me parece interesante, y bueno, ya pasamos a lo siguiente, que es que los aviadores republicanos, que volaban casi siempre pues, de 4, 5, 6 aviones, 6 cazas, se encontraban en el aire con 30 o 40 aviones de la Legión Cóndor sin tiempo para discernir cuáles eran cazas, cuáles eran bombarderos. Entonces, que la visión que los aviadores republicanos tienen de los combates y de los encontronazos con la Legión Cóndor en el aire son siempre de estar en una inferioridad abrumadora. Entonces, como digo, es interesante porque además es un poco contradictorio, ¿no? No era tal la superioridad, pero luego el factor psicológico y, bueno, otras cuestiones hacen que acabara siendo una superioridad abrumadora. ¿Qué vemos ahí? Esos dos... Bueno, y aquí, bueno, puse digamos, es el Mosca, el Polikarpov I-16 y el de arriba es un Messerschmitt, un Bf-109, que son, digamos, los dos aparatos. Bueno, tengo que decir que esto las cogí así rápidamente para el PowerPoint y no sé si son exactamente el modelo que voló sobre Asturias, porque, bueno, tenían pequeñas variaciones y tal, pero bueno, para ilustrar un poco esto son los dos cazas que se van a enfrentar sobre los cielos asturianos, básicamente, como, bueno, quizá pudieran tener algunas modificaciones. En una puntualización. En los relatos de los niños, ellos los distinguen porque siempre dicen los chatos son los nuestros. Los chatos son los nuestros, ¿no? Y hacen esa referencia en varias narraciones y bueno, aquí se ve claramente por qué le llamaban los chatos a los nuestros, ¿no? Pues, bueno, el chato, este es el Mosca y luego estaba el chato también, que era el biplano, el que tenía dos alas. Bueno, vamos a pasar ya a ver un poco el tema de los bombardeos sobre Asturias. Como os dije, me voy a detener más fundamentalmente en el de Cangas de Onís y explicaré por qué. Pero bueno, pues los bombardeos más importantes, evidentemente, son Gijón y Avilés, por razones pues evidentes. Entonces tampoco me quiero detener. Son puntos estratégicos y a partir de la caída de Santander, a finales de agosto, a partir del 25 de agosto más o menos, hay bombardeos prácticamente a diario sobre los puertos del Musel y el puerto de Avilés. Esta foto que les pongo ahí también es del archivo del Ejército del Aire. No sé si ven que hay una serie de números por aquí. Son fotos hechas por la Legión Cóndor
en la que, no sé si se ven bueno, no se ven, seguramente no se ven los números, pero hay tres números. Este que se ve aquí, No se ve en el proyecto. no se ve. Bueno, es que no tengo el ratón, perdón. Bueno, simplemente por comentar. Aquí hay un número 3, hay un número 1, es decir, la Legión Cóndor conoce el puerto de Mosel y marca sus objetivos. Y el número 3 era ese barco en el que se decide meter a unos 480 presos republicanos. Creo que es el Consejo Soberano el que decide enviar ahí a 480 derechistas y avisa por la prensa y lo publica, intentando que la Legión Cóndor pues, se cortara en esos bombardeos, sabiendo que había presos derechistas en la zona en la que iban a bombardear. Bueno, simplemente la foto me parece interesante y además estando aquí en Gijón, pues eso. Y bueno, pues también pongo ahí que existe una correlación entre los bombardeos y la represión política republicana. Hay, bueno, el conocido caso del bombardeo del 14 de agosto del 36 en Gijón, en el que mueren 54 personas por ese bombardeo y pues no sé si vienen aquí a la cárcel de Coto o a dónde, y sacan a unos 60 presos derechistas y los fusilan. Vale, perdón. Efectivamente. Hay otro caso también en Ribadesella, en la que un aviador de Ribadesella bombardea Gijón y cuando alguien de Ribadesella se entera va a la cárcel. Bueno, digamos que esa correlación digamos, es una especie de venganza, ¿no? Y propicia esa represión en caliente y esa represión republicana. Bien. Hice, bueno, este cuadro, digamos, que explica un poco, desde mi punto de vista, lo que son los bombardeos más importantes. No sé si se ve bien, espero que sí. Y bueno, quería comentar alguna cosa sobre esto. Bueno, Avilés, pues eso, casi diariamente, aunque hay, según Pablo Martínez Corral, 8 bombardeos que son los más importantes y también pues desde finales de agosto hasta el 37. Y me baso en cifras de Pablo, unos 20 muertos. No sé exactamente si todo durante el mismo bombardeo, si en sucesivos bombardeos. Bueno, pongo un poco aquí, digamos, cómo está el resumen de las investigaciones, por lo menos las que yo manejo sobre este tema, ¿vale? Luego el bombardeo de Gijón, bueno, pues lo mismo, casi diariamente, son los bombardeos más importantes. Número de muertos, a partir de esos 54, que sí que están contabilizados del 14 de agosto, no sé cuántos más hay. Pues no sé, podemos hablar de centenar, no lo sé, puse indeterminado. Luego, las siguientes poblaciones son del oriente de Asturias, bueno, pues precisamente porque la Legión Cóndor va a ser donde más actúe, ¿vale? Con los avances de las brigadas navarras, la Legión Cóndor va a ir siempre delante. Y entonces va a bombardear Infiesto, que también tenía una estación de ferrocarril que es bombardeada con frecuencia, va a bombardear Colunga, porque había un aeródromo, el aeródromo de Salves. Y bueno, les pongo aquí las fechas, bueno, pues simplemente por establecer una cronología. 8, 9, 10 ocasiones, estas poblaciones suelen ser bombardeadas con esa frecuencia. También es habitual que la Legión Cóndor haga más de una pasada diaria, pues que salga una vez por la mañana o otra vez por la tarde y bombardeen la misma zona o diferentes poblaciones. Bueno. Y ahí, al final de la tabla, ya les pongo el de Cangas de Onís, que es bombardeada al menos en 8 ocasiones. También es verdad que no es fácil establecer cuántas veces se bombardea. ¿Por qué? Pues, bueno, luego lo voy a comentar, hay diferentes tipos de fuentes, unas se contradicen. Y, en fin, a veces los propios partes de la Legión Cóndor hablan del sector de Cangas de Onís, o el sector de Arriondas, o al sureste de Arriondas. Entonces, no sabes exactamente, es muy difícil establecer si en esa pasada cae una bomba sobre el centro del pueblo. Entonces, bueno, es un asunto complejo de tratar. Bueno, entonces vamos a pasar ¿Perdón? Sí. Viniendo desde Bilbao y Cartagena, ¿qué pasa con Llanes, el aeródromo de Llanes que iba a ser? Ahí no hay un margen. En Llanes, por lo menos yo, viendo los partes, Llanes y Ribadesella no son
sufren bombardeos, y sufren bombardeos también porque las líneas del frente se van estableciendo, pero no son de las ciudades más castigadas, o por lo menos leyendo los partes es la impresión que yo tengo. Sí que sufren bombardeos, pero no las incluí precisamente porque no vi que fueran de las partes más castigadas. Luego el aeródromo de Llanes, pues el aeródromo de Cue, que lo van a utilizar a partir del principios de septiembre ya. Van a utilizar el aeródromo de Cue como base. Bueno, decir, ahora que preguntas lo de Llanes y Ribadesella, que la Legión Cóndor va a operar en un principio desde el aeródromo de la Virgen del Camino en León, pero sobre todo ya después de la caída de Santander, que es cuando empiezan los bombardeos sistemáticos y más importantes sobre Asturias, van a operar desde el aeródromo de Pontejos y el de la Albericia, creo que se llama, en los alrededores de Santander. Entonces van a volar desde ahí, van a salir por el mar, van a entrar y van a volver. Y luego ya, una vez que tienen la capacidad de estar en el aeródromo de Cue, van a operar desde ahí. Pero eso, la impresión que tengo, que puedo estar perfectamente equivocado, es que Llanes y Ribadesella no son especialmente castigadas por la aviación. Por lo menos lo que conozco a partir de los partes de guerra. Bien, el bombardeo de Cangas de Onís, bueno, quisiera aclarar que esto del Guernica asturiano no lo digo yo, o sea, no me lo saco yo de la manga, no lo invento, ni quiero hacer una comparación que no sea, digamos, minuciosa, ni no quiero que sea una publicidad. Simplemente, lo vamos a ver, es que en la propia prensa de la época se genera esta polémica y existe esa comparación, ¿vale? Bueno, pongo aquí las diferentes fuentes para el estudio, por lo menos las que yo utilicé. Me parece importante detenerme brevemente en esta parte, ¿vale? Porque lo que les decía, en primer lugar, la prensa, tanto republicana como rebelde, son fiables hasta donde son fiables y eso es así. Los bombardeos también son utilizados por parte de la República como medio de propaganda hacia la Sociedad de Naciones, hacia el contexto internacional que también pesaba mucho. Entonces, por supuesto, la prensa franquista exactamente igual y vamos a ver algunos ejemplos. Los partes de operaciones también, pues hombre, son una fuente bastante fiable, son muy interesantes, pero a mi juicio pues también tienen alguna, pues algún fallo, alguna, no me sale la palabra, bueno, que les falta, digamos, ciertas cosas. Los servicios de orden público, en este caso vamos a ver informes de los servicios de orden público de Cangas de Onís que nos hablan de estos informes de los servicios de orden público que son bastante objetivos y vamos a ver por qué, o por lo menos yo pienso eso. Y luego utilizo también un libro de Fernando Fernández Rosete, que era una persona, era creo secretario judicial en el Ayuntamiento de Cangas, era director o fue director de la Urseba, que era un periódico local. Bueno, era una persona, digamos, conocida y que acabó en la cárcel de Cangas, era un derechista y escribe un libro cuando acaba la guerra que se llama El comunismo en la excorte, que es un libro fundamental para estudiar la guerra civil en Cangas, a pesar de que es, luego os voy a poner algunos fragmentos. Hay que separar el grano de la paja y hay que saber, tiene cosas que son fiables, tiene cosas que son verosímiles y tiene cosas que son pura y llana exaltación del franquismo. Habla de una segunda reconquista y tal, lo veremos. Bueno, entonces, simplemente quería enseñaros algunas de las portadas de la prensa nacional y también regional de la época. Otra estampa de la barbarie roja, Cangas de Onís. Todo esto se va a producir, esta lucha en la prensa, estas peleas propagandísticas van a comenzar, evidentemente, desde que Cangas es tomada por los nacionales el 10 de octubre de 1937. Hay un hecho desde el que partimos, que es la destrucción total de la población. Pues a partir de aquí va a haber dos versiones y vamos a ver por qué lo de Guernica y por qué se produce esa pelea. Bien, pues eso, otra estampa. Este es un medio, evidentemente nacional, la barbarie roja. La portada aquí, no creo que se vea muy bien, pero bueno, es el diario Azul de la Falange Española.
Hay 2 fotos de Cangas de Onís, que yo creo que son de las de Campúa, que están hoy en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional, por si las queréis consultar. Yo la primera vez que las consulté, me fui a Madrid, no estaban digitalizadas porque había consultando por internet, vi que había 3 fondos, 3 cajas que se titulaban Cangas de Onís, el pueblo destruido, y que había como 100 y pico fotos que hasta el momento, pues, prácticamente nadie había manejado, algunos investigadores. Pero bueno, eso, el paso de la barbarie roja por Cangas de Onís, la bárbara destrucción de Cangas de Onís por los mineros asturianos. En Cangas de Onís superaron los rojos todos los procedimientos de destrucción empleados hasta la fecha. Bueno, hay muchos titulares similares. Y hay alguno que ahora me estoy dando cuenta que no lo puse. Hay alguno que efectivamente hace la comparación con Guernica. Pero bueno, lo tengo aquí, si no. Bueno, digamos que esta es la versión, como pasó también en Guernica, esta es la versión de los sublevados. Las hordas de mineros y de dinamiteros rojos, en la huida, utilizan la táctica de tierra quemada y acaban con todo. Vale. Cuando sí que había órdenes de destrucción, pero era de elementos o de edificios o de estructuras o en general de cosas que pudieran tener un valor o una utilidad militar. Vale. Bueno, y aquí vemos un reportaje del diario Ahora. El diario Ahora era este diario que empezó dirigiendo Manuel Chávez Nogales en el año 30, creo, 31, pero que luego con la Guerra Civil lo empiezan a dirigir las Juventudes Socialistas Unificadas y, bueno, pues es bastante interesante porque tiene muchas fotos, es un diario gráfico. Trimotores sobre Madrid, Guernica, Durango y Cangas de Onís. Ya tenemos aquí la primera comparación de Cangas de Onís con Guernica. Ante estas acusaciones que vierte la prensa franquista, existe una nota del Ministerio de Defensa Nacional que se va a reproducir en varios diarios republicanos. La aviación facciosa ha realizado en Cangas de Onís el mismo crimen que en Guernica, lanzando sobre el pueblo bombas de 250 kilos y destruyéndole totalmente. Y otra portada de un diario republicano atribuyen a nuestras fuerzas la destrucción de Cangas de Onís, hecho por la aviación extranjera. Bueno, os pongo seleccioné entre la documentación que tenía por ahí, digamos unos titulares para que nos hagamos una idea. Sí que es verdad que quería leer, espero que no se haga pesado, quería leer traje aquí varios ejemplares de periódicos de la época. Los quería leer porque, aparte de los titulares, sí que es verdad que dan una idea de la sensación que existe en torno a la destrucción de Cangas de Onís. Bueno, evidentemente, pues hay mucha exageración, como es habitual en estos periódicos, pero bueno, quisiera leer un par de noticias sin extenderme demasiado. La destrucción de Cangas de Onís. Esto es de la prensa sublevada, de los sublevados. Noticias del Frente de Asturias comunican que la horda marxista ha hecho víctima de su barbarie al pueblo de Cangas de Onís. Una vez más, los dinamiteros asturianos, vencidos en el terreno de la guerra, descargan su desesperación asolando, destruyendo y prendiendo fuego a los pueblos que tienen que abandonar. Es la desesperación de los impotentes y la cobardía de unos defensores que no mueren al pie de sus puestos, sino que huyen dejando siempre ruinas y destrucción. Denunciamos ante el mundo a este ejército de asesinos e incendiarios que no ha dado otra prueba de valor que la de torturar y martirizar a los prisioneros cuando ellos se hacían dueños de alguna ciudad y que a la hora de enfrentarse con nuestras tropas se dedican solamente a volar puentes, destruir pueblos y sembrar la desolación por todas partes. Belarmino Tomás, cabecilla de la Revolución Marxista de Asturias, anunció públicamente que en su región el fascismo no encontrará más que un montón de escombros. Los dinamiteros marxistas cumplen al pie de la letra su doctrina destructora. Que el mundo sepa que en Asturias la horda marxista se ensaña con sadismo en pueblo social. Como vemos, es interesante también porque hay varias referencias al contexto internacional. Que el mundo sepa, mostramos al mundo, ¿no? Porque es un tablero de juego muy importante, ¿no? Bueno, simplemente por dar una versión de los ejércitos nacionales. Y luego tengo aquí, que no la puse en el PowerPoint, pues esta sí, una comparación de Cangas de Onís como Irún, Eibar, Amorebieta o Guernica.
esta es una crónica de Spectator, que es un reportero que escribe varias notas. Fundamentalmente son Spectator, Juan, deportista, y el Tevi Barrumi, que era un médico que estuvo en la guerra de Marruecos. Son, digamos, las tres versiones que es. Y, bueno, pues esto sí que tiene una letra pequeña. Es la nota del Ministerio de Defensa republicano, digamos, contradiciendo esta versión. Nota: los rebeldes siguen empleando su aviación sin respeto para los pueblos que no son combatientes, y no conformes con esto, se dedican a imputar a las tropas leales los bárbaros destrozos causados por sus aviones. Lo mismo que hicieron en Guernica, han repetido ahora en Cangas de Onís contra la población, e imputan estos daños a nuestro ejército. Desmintiendo las patrañas que la radio o la prensa al servicio de los facciosos se han dedicado a divulgar estos días, el jefe del Ejército del Norte ha dirigido desde Gijón el siguiente telegrama al Ministerio de Defensa. Ante la insistencia de las radios y prensa facciosas al hablar de la destrucción de Cangas de Onís y otros pueblos, debo manifestar a vuecencia, para aclarar lo ocurrido, que Cangas de Onís fue totalmente evacuado de vecindario 6 días antes de que se replegaran las tropas. El mencionado pueblo fue bombardeado 4 veces por la aviación facciosa, la última de las cuales lanzó 400 bombas explosivas, algunas de las cuales eran de 250 kilos y más de 200 incendiarias, provocando con ello la destrucción casi total del pueblo. Ayer el pueblo de Infiesto, situado en nuestra retaguardia, fue bárbaramente bombardeado, destruyéndose cerca de 100 casas y produciendo muchas bajas en la población civil, así como en Campo de Caso, donde fueron destruidas manzanas enteras, causándose 30 muertos y 70 heridos entre el vecindario. Este ejército se limita solamente a destruir en sus repliegues todo lo que tiene importancia militar. Es conveniente que el mundo entero sepa la verdad. Los saludo respetuosamente. Tenemos aquí otra vez la referencia a es conveniente que el mundo entero, o sea, estamos hablando ya de un escenario que no es el Frente Azul, ¿vale? Y que es importante la opinión pública extranjera. Bien. Bueno, tengo alguna más por aquí, pero para que nos hagamos una idea, basta, ¿no? Para ver cuáles son las dos posturas que desde el 10 de octubre de 1937 empieza a haber alrededor del bombardeo de Cangas de Onís. ¿Y por qué? Porque los nacionales empiezan a justificar la destrucción de Cangas de Onís, empiezan a publicar la destrucción de Cangas de Onís como obra, y el Ministerio de Defensa va a responder. Entonces, a partir de aquí se van a crear las dos versiones. Tengo aquí la siguiente diapositiva, que es sobre los bombardeos de Cangas según los partes de la Legión Cóndor, lo que les comentaba antes. Y yo contabilicé estos 8, que son los que me parecía que hay algunos que hablan directamente de se bombardea la población de Cangas de Onís, y otros que hablan eso del sector 2 kilómetros al norte, 2 kilómetros al sureste, el sector de Cangas. Pero bueno, por lo menos para mí es difícil saber en qué medida eso afecta a la población, a Cangas de Onís o no. Estas son las fechas. A partir del 6 de septiembre, pues con bastante frecuencia. ¿Hasta qué punto la destrucción de Cangas de Onís se va a airear por los periódicos, tanto rebeldes como leales? ¿Hasta qué punto va a ser importante y va a tener pues un papel relevante en esta lucha propagandística? Que Queipo de Llano, en sus discursos radiados en Sevilla, habla de este episodio. Y en esta... además, dice, pues si lo queréis luego consultar, en la hemeroteca de la ABC, sábado 16 de octubre, encontráis la charla radiada transcrita de Queipo de Llano, en el que hace referencia a esa destrucción de Cangas de Onís. Acusa al gobierno de Valencia de hacer propaganda y, evidentemente, niega que, dice, pobrecitos marxistas, son tan finos, ellos no serían capaces, además con ese estilo que tenía Queipo de Llano, con tanta clase. Y además dice algo interesante, que dice, aunque nuestras tropas hubieran destrozado a Cangas de Onís, que ya se sabe que no ha sido así, nada tendría de particular, pues la guerra es la guerra, y precisamente tengo en mi poder unas fotos que me han enviado de cómo dejaron los ingleses Irlanda cuando la lucha de Inglaterra con este otro país. Es decir, no fuimos nosotros, pero si llegamos a ser, pues tampoco pasa nada. Bien, entonces, simplemente
Esto que estoy comentando son la prensa, de las fuentes que vengo manejando, es fundamentalmente la prensa y los partes de la Legión Cóndor. Vamos a pasar ahora a otro tipo de fuente. El Cuerpo de Seguridad Nacional de la sección rural de Cangas de Onís, que son pues, básicamente la policía que operaba por Cangas de Onís. Estos informes que traigo son de los últimos, o sea, de los primeros días de octubre, es decir, de los últimos días de la Cangas de Onís republicana. Y como digo, creo que podemos otorgar pues, validez a estos informes por lo siguiente. Bueno, en el párrafo final dice: la aviación facciosa bombardeó y ametralló 5 veces la ciudad y pueblos limítrofes. Bueno, básicamente estas unidades de orden público se dedicaban a intentar encontrar y perseguir a los desertores del ejército republicano, que en esta etapa ya empezaban a ser muchos. Y bueno, es particularmente triste lo que pasaba con ellos y es particularmente duro estudiar esa retirada continua del ejército republicano, se fusila a desertores. Bueno, a mí bueno, casi que hasta me afecta a veces. Bien. En este parte que es, creo, del 29 de septiembre, no, del 2 de octubre, perdón, del 2 de octubre, habla de que la aviación facciosa bombardeó 5 veces y ametralló el pueblo de Cangas de Onís. Tenemos otro informe en el que dice, por lo que voy a leer a continuación, digo que me parecen informes objetivos, porque dicen, esto es un informe, repito, a orden público a Gijón. Los soldados se dedican a saquear las casas. En muchas ocasiones les dicen a los dueños que son la policía rural. La gestora y demás organismos civiles hace 4 días que abandonaron la ciudad. El 80% de la población civil evacuó de ella, unos para el oeste del Sella y otros para los pueblos del exterior. Lo que tengo a bien comunicarles a la República. Es decir, las propias unidades de orden público están reconociendo que los soldados, que ya no hay ningún control, no hay autoridades civiles ni militares en Cangas de Onís, porque ya están en retirada, la ciudad fue evacuada el 29 de septiembre, y los soldados se dedican a saquear. Pero en ningún momento hablan de destrucción de edificios, de incendios. O sea, ¿por qué no iban en estos informes a hablar de eso si hablan de saqueos? Hay más informes en los que hablan de saqueos. Hablan de que no los traje todos, evidentemente, pero hay informes en los que esta policía rural dice que son incapaces de contener a los soldados que ya están a su libre albedrío, que roban las casas, que las desvalijan, porque evidentemente también las casas estarían vacías porque habían sido evacuadas. Es decir, si los soldados se hubieran dedicado a la destrucción sistemática, porque luego vamos a ver cómo quedó Cangas de Onís. Si los soldados se hubieran dedicado a la destrucción sistemática de Cangas de Onís, estos informes tendrían alguna referencia que dijera provocaron un incendio en no sé dónde, aunque sea, pero no, simplemente habla de que desvalijan, de que están descontrolados y de que, bueno, pues son soldados que están a su merced. Bien, bueno, esta es también del 2 de octubre. La aviación facciosa bombardeó y ametralló con intensidad durante el día de hoy los pueblos del exterior de esta ciudad. Esta es de... bueno, no tengo la fecha, pero... La aviación facciosa bombardeó y ametralló la ciudad y los pueblos limítrofes de mañana y tarde. Tiró un bidón de carburo y una bandera monárquica que fue quemada en esta plaza. La artillería bombardeó esta tarde la ciudad, pasando varios obuses próximos al destacamento. Bueno, y luego ya empieza a hablar de esos soldados que tienen que buscar. Es decir, más bombardeos, esta vez ya con artillería, porque el 2 de octubre no sé exactamente si ya estaban cerca de Corao, ya, bueno, cada vez evidentemente la ciudad va sufriendo más. Pero lo mismo, habla de tirar un bidón de carburo, que coincide con lo que comenta Adolf Galland en sus memorias de esas bombas incendiarias que empiezan, digamos, que inventa la Legión Cóndor en el Frente Norte. Es decir, yo creo que estos informes les podemos dar bastante crédito y que son informes internos en los que podrían perfectamente detallar
si por lo menos hubiera algún destrozo por parte de las tropas en la retirada. Bueno, y pasamos voy a ir terminando porque me estoy alargando. Pasamos al libro de Fernando Fernández Rosete, esa persona de Cangas que os comentaba, que era periodista y tal, y también trabajaba en los juzgados. Después de liberado Santander, empezó en Cangas y sus alrededores a funcionar la aviación nacional en justo castigo a los rojos. Y entonces pensaron en echar las barbas a remojar, yendo algunos a enjabonarlas al extranjero y otros puntos de España. Lo primero, aunque topó la aviación, fue con la comandancia del Corito, que desde entonces ya no cesaba en las mudanzas, de las que la aviación entera se enteraba a las 3 o 4 horas que ya el Corito las tenía encima. Y el pueblo que lo ignoraba, entonces se enteraba de nuevo del domicilio, hasta que aburrido y miedoso, o bien porque se le ordenaba salir de esta sabrosura sin enemigo combatiente, el Corito y sus hordas se incorporaron a los de su clase en Oviedo. Bueno, en fin. Tengo que decir que todo el libro es así, no se puede leer. Pero sí que es verdad que bueno, es un libro fundamental para la guerra civil en Cangas. Evidentemente, lo que decía, poniendo en cuarentena muchas cosas. Pero bueno, es decir, dice que desde la caída de Santander empieza en Cangas de Onís a funcionar la aviación nacional. Lo que pasa, y luego hay otra frase también muy célebre que vamos a ver, que dice que, bueno, que simplemente la aviación sabe dónde está la comandancia del Corito y la bombardea. Entonces el Corito anda saltando de edificio en edificio cuando, con los medios de la aviación de la época, eso sabemos que tampoco es posible porque la precisión era la que era. Bueno, luego habla de eso, de que fusilan al Corito y que espera que Dios le haya perdonado. Aquí también habla de la evacuación de Cangas de Onís. Sus familiares evacuaban sin rumbo fijo, pues en Cangas no se podía permanecer. Ora por las descargas de la aviación a los que incendiaban y asesinaban, ora por el temor a que los milicianos se recieran y emprendieran la batalla anunciada en las márgenes del Sil. Es decir, en Cangas no se podía permanecer porque la aviación estaba bombardeando a los rojos dinamiteros que estaban incendiando esas delirantes. Pero bueno, es otro testimonio de que la aviación funcionó y que la aviación bombardeó con dureza. Bien. Voy a ir acabando, que lo siento, me estoy alargando. Consecuencias, bueno, consecuencias materiales y personales. La misma fuente de Fernando Fernández de Rosete, que estábamos leyendo anteriormente, asegura que fueron devastadas un total de 52 edificios en Cangas y otros 9 en Coral. Y la causa general, que por supuesto achaca todas las destrucciones a los incendios, habla de un total de 132 edificios, 71 en Cangas y 61 en el concejo. Y bueno, pérdidas personales, pues por lo menos yo no, de momento, también mis investigaciones tengo que decir que son bastante fragmentarias y nunca tengo el tiempo suficiente como para ponerme con ello al 100%. Entonces no me atrevo a dar una cifra de víctimas. Sé que recogen soldados muertos, víctimas civiles no sé decir, entonces bueno. Es verdad que en cuanto a víctimas mortales y civiles no debió de ser excesivamente grave, porque la ciudad fue evacuada el 29 de septiembre y bueno, sus informes nos decían que el 80% de la población sabía. Y bueno, quisiera acabar con la importancia simbólica que tiene Cangas de Onís en su reconstrucción y yo no sé hasta qué punto en su destrucción, pero eso ya no me atrevo a afirmar. Cangas de Onís, Covadonga, que está en el término municipal de Cangas de Onís, va a suponer, digamos, el mito fundacional del nacionalismo español y, pues, en este caso, de, digamos, su versión nacional católica. Con mucha importancia. Covadonga, por Franco para España. Este es el diario, creo que del día 2 de octubre, tras la toma de Covadonga por las brigadas navarras. Un ejemplo de que es un símbolo, digamos, ideológico para, pues, el corpus moral y religioso del franquismo es que Covadonga la toman los tabores de regulares, la toman los moros. Y eso se oculta. Eso es ocultado. Y hasta muchos años después no se va a saber y en la prensa hablan de que es el requeteo, la brigada navarra tal, la que toma Covadonga. Es decir, Covadonga es muy importante
el imaginario político del franquismo, sobre todo en esta época. Luego, bueno, ya está toda la... Bueno, aquí lo pone, ocupadas por los requetes de Navarra, que fueron los regulares moros. Luego, bueno, pues toda la historia de la Santina, que el Eleuterio Quintanilla se la llevó hasta... No vamos a entrar ahí porque todos seguramente la conocemos. Pero yo quiero incidir en eso, en que Cangas de Onís y Covadonga tienen una importancia simbólica, propagandística, política en la construcción del régimen franquista que ya está en marcha en estos momentos. Covadonga por Franco para España. Este periódico es del aniversario del fin del Frente Norte, del diario Voluntad, esta portada, Asturias por España. El milagro de la Santina, salvó la Basílica de Covadonga, cuando también estamos en lo mismo. Si el ejército republicano hubiera querido volar la Basílica de Covadonga, tuvo 15 meses. Pero no lo hicieron. Otras sí las volaron, esta no. Bueno, en fin, que hay una importancia en la reconstrucción. Cangas de Onís va a ser, bueno, a partir de la guerra, se va a crear el servicio de regiones devastadas que va a intentar, por eso, bueno, el país necesita una reconstrucción y se establece este servicio de regiones devastadas. Dentro de este servicio está la figura de los pueblos adoptados por el caudillo, que digamos que son los que tienen un nivel de destrucción pues más importante. Creo que recordar que uno de los criterios para que el caudillo adoptara un pueblo era que tenía que tener destruido más del 75% de sus edificios, de su población. Bueno, en Asturias hay 7, está Tarma, está Nava, está Campo del Caso, está Oviedo, por supuesto, porque Oviedo es la ciudad mártir en el imaginario que el franquismo pone en marcha. Y bueno, y Cangas de Onís, dentro del contexto asturiano, va a ser la última en ser adoptada por el caudillo, en 1943. Y, pues evidentemente, pesó esa importancia simbólica o ese peso histórico, nacionalcatólico de la Reconquista que Franco, además, establece sobre su figura. Porque, por ejemplo, este Fernández de Rosete, no lo puse aquí ya por no saturar más, pero este Fernández de Rosete, un capítulo del libro se llama La Segunda Reconquista y hace un alegato justificando que Franco era el nuevo Don Pelayo. Entonces, hay toda una narrativa política que va en este sentido. Entonces, Cangas de Onís va a ser reconstruida a partir de 1943, que bueno, luego las obras se van a retrasar hasta los años 60, como en casi todos los pueblos de las regiones devastadas. Pero eso, que tiene un peso importante y quizá también por eso esa lucha en los periódicos de la época. Y bueno, simplemente finalizar. Este es un mapa de 1932, no es del año 37, pero bueno, para hacernos una idea, es una buena herramienta. Señalicé ahí un poco precariamente, y les pido perdón, los puntos que las fotografías de Campúa, que les comentaba antes, dejan ver que fueron más destruidos. Y pues esta es una fotografía que tampoco sé si ustedes verán bien, de 1940, que encontré en el archivo del Ejército del Aire, en el que bueno, si la ven de cerca se ve muchos edificios en ruinas, sin tejado y tal. Y bueno, pues simplemente con esta fotografía de Cangas en plena posguerra, en 1940, quería terminar la conferencia y darles las gracias por asistir. Un apunte sobre esta fotografía. Estos son los volúmenes del actual Instituto Rey Pelayo y en el momento de la guerra, Hospital de Sangre de Cangas de Onís, hospital militar de campaña, donde prestó servicios la hija del maestro Nicolás Balbuena, de quien hablamos ayer, que era mi madre, como enfermera, aquí unos meses antes de marchar para Leningrado el 24 de septiembre de 1937.
Esta. No, la es esta, claro. Esta es la de Córdoba. Esta es la de Córdoba. O sea, Castilla, Esto es Covadonga y Contraventir. Y estos son... Este es el puente romano y esta es la casa de Castilla y esta es la de Córdoba. Bueno, no sé si aquí veis que bueno, pues se ve bastante nivel de destrucción por esta zona también, lo que hoy es la calle San Pelayo. Y, bueno, si queréis plantear alguna cuestión que comentemos o tal, pues yo encantado. Sí, ¿en qué fuente está lo de que Covadonga sigue siendo en el imaginario? Porque tú has dicho, hoy mismo en una conferencia que hicimos sobre Covadonga en el Instituto. ¿En qué fuente está eso? Porque, bueno, está claro que fueron los tabores de regular los que entraron los primeros. Pues, lo cierto es que luego en Colunga y tal no se les menciona. Entran las veradas navarras, pero no los regulares. En el libro de Luis Aurelio de la batalla de Oriente de Asturias lo cuenta, bueno, tendría que mirar, él habla de que hay una contradicción en los partes de guerra, hablo de memoria, hay una brigada navarra que supuestamente toma Covadonga. Él dice que eso es imposible porque en esos momentos ellos estaban combatiendo en Corao. Bueno, y argumenta con más fuentes y con más solvencia esta cuestión. Yo no sabría decir exactamente en qué fuente se basa, pero el libro está en PDF, porque igual ahora ya está descatalogado, es 2007, creo recordar. Y bueno, si me facilitas un correo y te lo mando lo quieras. Y Luis Aurelio González Prieto es uno de los que argumenta. Y creo que también en la historia de la Guerra Civil que editó la Nueva España en Asturias, la de Javier Rodríguez Muñoz, creo que también se cuenta. Pero bueno, son dos fuentes bibliográficas y otras fuentes no manejo. Este es muy bien de la Guerra Civil, pero lo que es curioso es que ese imaginario sigue vigente a día de hoy. ¿El de Covadonga? El de Covadonga. Y me parece recordar que una campaña vascana empezó en Covadonga diciendo que ya es la segunda reconquista. Sí, es recurrente, porque es un mito. La izquierda tiene unos mitos, la derecha tiene otros, cualquier colectivo político tiene una mitología, y en este caso el nacionalcatolicismo Covadonga es el mito fundacional. Y Gil Robles, creo que era en el 34, no recuerdo exactamente, creo que en el 34, después de andar visitando a Hitler, por cierto, estuvo en Covadonga, las Juventudes de Acción Católica hicieron ahí un meeting muy importante, y en este caso, pues ahora Santiago Abascal empezó una campaña ahí hace nada. Y ahora además es el 1300 aniversario de la batalla y bueno, está habiendo yo creo que buenos y malos homenajes, porque hay homenajes que se basan en lo que la historia y la ciencia social con rigor nos cuenta sobre la batalla y hay otras cosas que son pues geografías o bueno, reproducciones de mitologías historiográficas del siglo XIX que, bueno, pero bueno, es simplemente por comentar que eso, Covadonga es el mito fundacional del nacionalcatolicismo y operó entonces y opera hoy y operó desde el 19 por lo menos, desde antes. No sé si... Quizá todo, yo creo que queda claro con tu exposición que uno de los efectos de los bombardeos, parece que uno de los efectos perseguidos es el amedrentamiento de la población, el sembrar el pánico, que es lo que pudo haber operado en aquellas familias que, por lo menos mientras se terminaba una guerra que ya se vislumbraba perdida, permitieran poner a salvo a los niños, ¿no? El que esos bombardeos parece que indiscriminados, porque cuando dice también bombardean alrededor de Cangas de Onís, bombardean en el Mazuco, ¿no? Yo creo que era... Eso, bombardean, cuando hablan del sector sureste o de 2 kilómetros, son porque los frentes están establecidos ahí. Entonces, es que yo no sé si lo de bombardeo indiscriminado, yo no acabo de ver el concepto, porque para bombardear hay que discriminar. Quiero decir, no es ni mejor ni peor, ni es más benévolo ni menos. Simplemente yo creo que el concepto de bombardeo indiscriminado
O como cuando se habla de represión indiscriminada, para mí es un error. Porque, hombre, algo que discrimine más que la represión política, pocas cosas se me ocurren. La represión nunca es indiscriminada. La represión discrimina y dice, pues vamos a por los comunistas, o vamos a por los socialistas, o vamos a por los de izquierda republicana, o que existe el principal factor que lleva es la discriminación, o sea, distinguir. Por eso no me gusta, bueno, que también es vocabulario coloquial a veces y que se utiliza, pero se utiliza como para dar mayor magnitud a veces y no tiene por qué, porque un bombardeo que discrimine, un bombardeo que destruya una población con el fin de disminuir la moral de la retaguardia, de acongojar a la población civil, de hacer víctimas, eso es discriminado y no es menos criminal o menos dañino o menos tal que un bombardeo indiscriminado. A propósito de eso, desde mi desconocimiento casi total sobre la de las Asturias, pero se me ocurre que bueno, los partes, una pregunta y un comentario. La pregunta es si los partes de la región Cóndor son muy escuetos, solamente hablan de la operación, fechas y tal, o dan algún tipo de pista más. Me refiero que por cámaras de mes y para decir que seguramente no son tan indiscriminados. Pero la región Cóndor estaba practicando para lo que se avecinaba el horizonte de la guerra mundial. Estaban haciendo, no sé hasta qué punto serían órdenes de alto mando, digamos, del ejército sublevado o actuaban con una cierta, digamos, autonomía, entre comillas. Vale, iban limpiando, ¿no?, el terreno para que avanzaran las tropas. Pero entonces me pregunto, si Cangas de Onís tenía, como luego parece que en la prensa aparece, ese valor simbólico, como también tenía Ermita, por otras razones, y que a lo mejor también estaban haciendo eso, operaciones de, digamos, entrenamiento, ¿no? De cómo bombardear, probando nuevos tipos de bombas. Hola. Aparte de cumplir una función de ayuda, de apoyo a yo respecto a eso, primero, lo dije cuando lo comenté, yo no me atrevo a afirmar que la destrucción de Cangas de Onís fuera por esa simbología que tenga. La reconstrucción sí que parece que lo tiene, pero la destrucción ya entramos en un terreno que es muy difícil de probar. Cangas de Onís sí que es verdad que tenía un valor militar, estratégico, era la sede de gran parte de las operaciones del Frente Oriental. Tenía la comandancia del Corito y, bueno, era un objetivo militar. Al igual que, por ejemplo, en Guernica, el puente de Rentería podía ser un objetivo militar. Pero, bueno, los objetivos militares no disculpan la destrucción de la ciudad entera. Y respecto a la segunda pregunta, ¿cuál es? Que se me... los partes. Los partes. Mira, te busqué aquí, voy a poner un ejemplo. Un parte. Los partes generalmente, en septiembre, esto, bueno, es información del Ejército del Aire. Los partes son estos, vienen en alemán, son como un telegrama, y luego, ¿el qué? Uy. ¿Y eso? ¿Esto no reproduce? Sí, antes sí, pero ahora mismo no puede reproducir. O sea, pues encima me estáis viendo a mí ahí. A ver. No, pues no sé qué... Bueno, esa es la letra. Ya, por eso la tengo ahí, con una que salgo bien. ¿Hay una traducción para que puedas leer algo? Sí, lo leo. Lo tengo por aquí. Bueno, era para... Aquí está. Vale, por ejemplo, actividad de la Legión Cóndor en el día 31 de agosto del 37. Y, bueno, te pone los diferentes frentes en los que operan, porque también operaban en Aragón, en Cataluña. Frente Norte, bombarderos. Con 16 Junkers 52 efectuaron 2 servicios sobre las posiciones noreste de Parres, 20 kilómetros sureste de San Vicente. Con 10 Heinkel 111, al amanecer bombardearon la base de Hidros de Deva, 10 kilómetros al este de Gijón y Columna. Reconocimientos. Con 9 Heinkel 70 y 3 Dornier 17 efectuaron un servicio sobre, esto no lo leo, 16 kilómetros al oeste del Valle de Cabuérnega. Se vieron varias divisiones rojas. Segundo servicio. Suelen ser una página o media página. Claro, también yo es verdad que lo que más me interesa es el Frente Norte.
Entonces, siempre que los leo y qué tal, pues me centro en la información sobre el Frente Norte, pero más o menos, pues eso, no son tampoco literatura, son bastante concisos. No sé si por aquí tengo algo más. Bueno, mira, por ejemplo, este es de... Claro, ellos mandan los informes a la Jefatura del Ejército del Aire en Salamanca, que son los que luego traducen. Por causa del mal tiempo en el Frente Norte no pudimos efectuar servicio los bombarderos ni los cazas. Un reconocimiento de los Henkel 45 no tuvo resultado por la capa intensa de nubes bajas. Bueno, ellos van... Pero bueno, como digo, no son excesivamente... no utilizan metáforas. Son 5 Henkel, actuaron en la zona de no sé qué, 3 Dornier bombardearon Parres, la estación de ferrocarril, no sé qué. Suelen ser así los partes de la zona. Hay una metáfora ahí muy macabra, que es esa libre localización de servicios. Sí, ellos, bueno, claro, sí. Oye, ya por una cosa. Bueno, yo la vamos a comenzar. Y respecto a la región Cóndor de Gijón. Aquí en Gijón, año 38, 39, 40, se homenajaba a Hitler. Y eso se homenajaba oficialmente por Hitler. Cuando cumplió 50 años, fue un año de esos, el 28 de enero 40, cumplió 50 años, que hizo un gran homenaje a Gijón, pero de todas maneras, por el cumpleaños. Y lo que quería decir respecto a la región Cóndor, que aquí las nuevas autoridades pues homenajeaban a la región Cóndor, que yo sepa 2 veces. A la región, había declarado que habían matado a gijoneses, y que yo sepa son dos placas, una que es grande la placa, que es como esa ventana más o menos, y está en el archivo municipal de Gijón, en papel, y hay una placa ahí guardada de ese tamaño, que homenajea a un aviador de Rosita de la región Cóndor. Y ahora está en el archivo, antes estuvo en la fase de la Ayuntamiento, muy mejor. Y después otra placa también, más que una placa, una piedra, estuvo más pequeña que esa placa, con cierta profundidad, un palmo de profundidad con la piedra, estuvo en Begoña, enfrente donde está la escuela de hostelería, ahí en Begoña, la vimos todos, yo por lo menos, porque se quitó en 1980, y ahí también refleja honor a unos 3 o 4 alemanes, con los nombres de la región Cóndor, que nos va a dar Gijón. Sí. Enfrente de la escuela de hostelería, pero pasado el paseo. No sé, tengo la música por ahí, ¿no? Sí, estaba al lado de la zona verde. También, no sé también lo volteaba, pero frente al paso de la escuela de hostelería, donde está más o menos el kiosco de música, un poco a la izquierda, por ahí. Están los juegos infantiles. Una placa, y esa placa que es del ayuntamiento, que ahora se la ciudad, se conserva. Esa piedra no se conserva. Se quitó en los 80, me acuerdo que fue un concejal de Izquierda Unida, o el PC en aquel caso, en la primera corporación, que fue Luis Felipe Cabril, que hizo un escrito para quitar la piedra, porque claro, estaba ahí homenajando a aquellos nazis. La otra no, la otra estaba guardada, pero estaba donde jugamos los domingos de aquí. Y se quitó, pero no me consta a mí, desde luego lo hago, pero no me consta dónde está esa piedra. Y si se tiró, no se conservaba. Pero esos homenajes que yo sepa, los hizo las autoridades municipales de Gijón a ejemplo. Sí. Además, creo que leí por ahí que se descubrió que estaba, cuando se inauguró y tal, en los años 30 o 40, al final, con una esvástica y bueno. Sí, no, la esvástica no, la cruz divina. O, bueno, la cruz gamada sería, o sí. Y en el Oriente, por ejemplo, Es una condecoración. Pues eso circulaba en la tierra. En el Oriente también hay, en Cangas de Onís, ahí a la salida, en dirección a Villanueva, hay una placa que está al lado de una casa particular, ya está prácticamente borrada. Había otra en el Mazuku, porque ahí hubo, creo que se estrelló o que hubo algún combate y murió uno o dos soldados alemanes, pilotos. O polacos, no sé exactamente, pero sí, en Mazuku había una placa. Bueno,
Al final, con la victoria llegan los homenajes y la nueva España del año de octubre y noviembre del 37, Asturias era lo que... O sea, quiero decir, hay debate hoy en día, ¿no?, sobre si los nombres de las calles y que al final cada corporación hace su política de memoria. Eso es así. O sea, cualquier decisión sobre los nombres del callejero, sobre los homenajes, sobre ahora están llenando Madrid, por ejemplo, de Blas de Lezo, de legionarios, no sé qué. Bueno, quiero decir, eso responde a una política de memoria concreta. Y cada corporación, cada ayuntamiento, cada ideología va a intentar establecer su política de memoria. En este caso, pues claro, esos eran héroes en la Nueva España, los aviadores de la Legión Cóndor. Contribuyeron y creo que pudimos ver en qué medida a la victoria de Franco. Lo que pasa es que en el resto de Europa acabaron antes. No sé si... Sí, no se lo no ser el mismo sitio donde realmente se conservó ese patrimonio. Sí, aquí está, sigue habiendo por ahí todavía placas. Bueno, todavía sigue habiendo en Asturias, no, en Extremadura, el cementerio de la Legión Cóndor. Sí, o sea, no sé dónde está, pero me suena de... Al lado de Luisa. Sí, en fin, o sea, al final hubo homenajes a todos los que participaron en la victoria de los rebeldes. Vamos a ir poniendo final a la charla, antes de dejando también la posibilidad de que alguien tenga todavía alguna pregunta en la recámara, ¿verdad?, que la podrá formular después de que terminemos de indicar que mañana tendrá lugar el último de los actos conmemorativos, que estará compuesto por dos partes, ¿no? Una presentación y una valoración conjunta de la efemérides, y a las 6:30, eso empezará a las 6, ¿no? A las 6:30, por videoconferencia, tendrá lugar la presentación de la novela La niña de la guerra, sobre Teresa Alonso, de la periodista Celia Santos, que intervendrá por videoconferencia. Y a las 7 abriremos algo parecido a un encuentro entre nosotros y nosotros mismos, sobre todo los descendientes de los niños de Rusia, en segunda y tercera generación, donde reflexionaremos sobre el colectivo, sobre el patrimonio cultural, sobre el balance que hacemos a 85 años de aquello y a 3 o 4 de la formación de nuestra asociación. Repasaremos las actividades del colectivo y contrastaremos con el público asistente, responderemos a las preguntas que procedan y contrastaremos con el público la valoración de qué es lo que supone tener dos patrias o ninguna, tener un domicilio o múltiples o ninguno, ¿verdad? Y encontrarse con que en la repatriación, que es de lo que más podemos informar nosotros, en la repatriación del 56 y del 57, la España real no se correspondía exactamente con la España dejada por los nuestros, o sea, por todos ellos, ¿no? No quiere decir que tampoco, que también fue, o sea, que fuera una decepción, sino un contraste, ¿no? Un contraste que es interesante valorar entre todos y que es uno de tantos capítulos como los que se señalaban aquí el primer día de charla, uno de tantos capítulos de los que faltan de toda nuestra historia que estamos componiendo entre todos. Quiero volver a darte las gracias, Alejandro, porque ese instituto que sale ahí donde estudió el ponente, donde todavía imparte clase contra viento y marea de su jubilación que les habla, donde fue enfermera practicante en el Hospital de Sangre la hija de Nicolás, mi madre, y bueno, pues son pequeños elementos de la realidad
que coinciden ahora en esta ponencia y a mí me hacen estar especialmente agradecido a ti que con tu juventud has puesto una charla de lo más agradable y cercana. Creo que aprobarás las oposiciones en cuanto te presentes, que has puesto de una manera cercana y agradable al servicio de todos. Así que muchas gracias, Alejandro. Y ahora pueden, si no hay ninguna otra pregunta, abajo en la exposición, Tatiana Velázquez, que es la presidenta de nuestra asociación, Luis Fernández, el secretario, y Carolina, de la vocal de la Junta Directiva, como este que les habla. Vamos a visitar la exposición y atenderemos a las preguntas que quieran hacer ustedes sobre las imágenes, los que no la hayan visto ya o los que quieran completarla, o si lo tienen a bien, pues hasta mañana o hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Yo quería una cosa. Sí. Quería darle las gracias a esta generación nueva, que además de Alejandro, hay por ahí 3 o 4 Pablos, bueno, ahora no me viene más el nombre, pero hay una generación nueva de historiadores, el otro Pablo Villanueva, el cineasta, hay una generación ahí maravillosa de gente joven que está estudiando mucho y sacando mucha colación y es muy agradable. Es muy agradable. Pues gracias. No, yo os lo diré porque son amigos míos todos. Te quería decir que hace unos meses, hace algún tiempo, en Barcelona se planteó la posibilidad de reclamarle a Italia responsabilidades por los bombardeos de la aviación italiana sobre Barcelona en la guerra. Este hangar de Ulises Guernica se puede plantear pedirle responsabilidades a Alemania. Hay varias iniciativas en ese sentido y de hecho creo que hay un profesor de la Universidad de Lisboa, Antonio Muñoz. Pues Antonio Muñoz, bueno, hablé con él, no personalmente, pero hablé con él el otro día por el Twitter, hoy no pudo venir. Pero me dijo que estaban en ello, que hay, me invitó también a unirme al grupo de trabajo que tienen y tal, porque hay algunas iniciativas que plantean pedir información y responsabilidades y establecer algún contacto con Alemania, porque Alemania sí que habilitó alguna especie de tribunal, pero bueno, creo que es bastante complicado con ellos, pero bueno, que hay iniciativas en ese sentido. Es que él investiga sobre eso. Sí, él investiga sobre todo el trabajo esclavo en la Alemania nazi durante la guerra y tal. Antonio Muñoz, el que hizo las ponencias el otro día. Sí, que yo no pude venir. Sí. Hizo un comentario al respecto. Y también estuvo en esto que organizó el grupo Eleuterio Quintanilla, de lo de Asturias, la Mar Comunica Salida, que también me pareció una iniciativa pues fascinante y muy bien hecha, y yo estuve en la universidad una charla. Y bueno, sí, hay grupos por ahí de gente que se mueve. Y además es un poquito, dentro de su máxima educación, un poquito con la. Sí. Me gustó mucho el otro día de ver, sí. Pues sí. Sí, tiene ese. La realidad sí, tiene ahí. Se maneja bien con la ironía y con. Sí. Sí. Bueno. Pues muchas gracias. Bajamos a la exposición nosotros y hasta otro momento.